sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Hermanitos y hermanas, bendiciones a todos, pueblo de Dios. Gracias al Señor que nos permite estar en su presencia una vez más y meditar en su bendita palabra. Recuerde que todos los miércoles a las 7 de la noche estamos aquí atendiendo siempre el llamado de Dios que nos invita a predicar su palabra, que este mensaje sea de edificación, de bendición para su vida. Ese es el plan y el propósito de Dios, para que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Quiero decirle que Dios es bueno, Dios es grande, Dios es rico en misericordia, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Misión Cristiana Elim, de aquí en Australia, en área de Sydney, saludando a todos. Quiero decirle que Dios es bueno, Dios es grande, Dios es el soberano, Dios que da salvación a los hombres. Por eso que predicamos este evangelio de gloria, es un evangelio donde nosotros tenemos la gran bendición de tener el conocimiento de su buena voluntad para con nosotros. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Y como siempre he dicho, que para mí es un gran privilegio, un gran honor saludar al pueblo de Dios. Así que saluden, hermanos, a todos. Bendiciones a todos, y siempre creyendo que la bendición sigue fluyendo sobre su pueblo, sobre su iglesia. Saludando también a nuestros amigos y familias. Si no conocen a Cristo Jesús, al Señor, no lo tienen en su corazón, hoy es el tiempo de salvación, tiempo de restauración, porque para eso vino Jesús. Vino a dar vida, a perdonar pecados, y muy pronto el Señor levantará al pueblo que Dios ha comprado a precio de sangre, lo selló con su Santo Espíritu, con un propósito de llevárselo y así estar por toda la eternidad con Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya. Vamos, hermanitos y hermanas, amigos, familia, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 7, una porción muy preciosa, quizás muy familiar, y estaremos meditando capítulo 7 de Lucas, versículo 19. Lo invito, hermanito, hermana, que cuando leamos estos versículos lo hagamos con gran precisión. Y mire qué es el sentir de Juan el Bautista, ese profeta que Dios levantó para preparar el camino del Señor. Aleluya. Muy bien, damos lectura a la palabra de Dios, capítulo 7, versículo 19. Dice la palabra de Dios así, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Aleluya. Oremos. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias por esta porción. Te pedimos que nos hables, nos enseñes. Pedimos al Espíritu Santo que sea con nosotros, instruyéndonos, dando la palabra, el consejo que nosotros necesitamos. Mi Dios de gloria, gracias por este momento precioso, hermoso, de meditar en tu palabra. Háblanos, enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Muy bien, hermanos y hermanas, dando gracias al Señor que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Usted está firme, sigue perseverando, es porque la gracia de Dios ha sido con nosotros.
Se trata de que la salvación viene de Dios, la vida que tenemos viene de Dios, la gracia, la bondad y la misericordia viene de Dios. Entonces quiere decir que si usted es pueblo de Dios y ha sido comprado a precio de sangre, está perseverando en el llamado, eso es que Dios ha proveído todas las cosas que nosotros necesitamos para estar en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Gracias, Señor. Hermano, conforme hemos leído esta porción, creo que el tema sería: por la gracia de Dios perseveramos. Eso sería el tema. Fíjese bien, por la gracia de Dios perseveramos. Gracias a Dios. Usted sabe que como pueblo de Dios estamos en un llamado. Hay un propósito de Dios, el que el Señor nos ha dado vida, el Señor ha perdonado nuestros pecados. Todo tiene un propósito. La venida de Jesús fue para eso, para dar vida a los hombres, para traer a los hombres lo que se había perdido, lo que se había apartado. Jesús lo reconcilia, y ahora, por su gracia y su bondad, nosotros somos salvos. Usted es parte de la iglesia de Cristo Jesús. Ahora, en este llamado que nosotros tenemos, hay pruebas, hay luchas, hay cosas que, si no es Dios con nosotros, somos derrotados, somos destruidos por las fuerzas del mal. Pero mire que Dios es bueno, que Dios es rico en su gracia, en su bondad y en su misericordia, que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Porque no es fácil, hermanitos y hermanas, ir en pos de aquel que nos ha llamado. Recuerde que Jesús es Dios, es santo, 3 veces santo, y esa es la batalla que nosotros tenemos. Porque estamos viviendo en un mundo donde esto está contagiado por el pecado, hay maldad, hay tantas cosas que dañan la vida de los hombres. Donde quiera que usted vaya, va a encontrar cosas terribles que tratan la manera, especialmente nosotros como cristianos, que tratan la manera de apartarnos de la gracia, de la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y esto, así como la porción que hemos leído. Recuerde que vamos a hablar acerca del profeta de Juan el Bautista. Quiero que nosotros, hermanos, hermanas, meditemos en estas palabras que Juan el Bautista dice, porque tienen, hay algo dentro de la expresión de Juan el Bautista que hay que meditar, hay que pensarlo, porque Juan hace eso. ¿Por qué? Eso uno piensa eso, ¿no? Porque recuerde que Juan, todo planificado por Dios, por el Señor. El nacimiento de Juan el Bautista fue obra también de la gracia, de la misericordia del Señor. Recuerda cuando el sacerdote estaba sirviendo en el templo, Zacarías, y allí se le dio el anuncio, Gabriel le da el anuncio de que Elizabeth, estéril, iba a tener un niño, y Zacarías dudó, y ahí él queda mudo. O sea, lo que estoy exponiendo es que Juan ya era un hombre llamado por Dios, apartado por Dios, para un propósito, que él era el que iba a enderezar el camino del pueblo de Israel. O sea que
que Juan era el que Dios había señalado para que preparara, para que instruyera y diera testimonio que detrás de él venía uno más poderoso. Lo que Juan hace es señalar el pecado en el pueblo de Israel y como exponiendo que detrás de él venía el que perdonaba pecados. Sin embargo, llega un momento, y esos son los momentos difíciles que hay que superar y que uno los puede vencer, los puede superar solamente a través de la gracia y de la misericordia de Dios. Fíjese que a veces uno piensa como hasta inaceptable las expresiones de algunos siervos que tuvieron una comunión íntima y que hablaron con el Señor y que Dios les dio visiones, les dio revelaciones y que eso bastaba para que esos siervos se mantuvieran en cualquier situación, en cualquier momento difícil, se mantuvieran con una confianza, pero a veces no sucedió así. Y eso puede traer también en nuestra vida, al traerlo hoy al presente, quizás podemos pasar muchos siervos, siervas, pueblo de Dios, hermanos, hermanas, podemos pasar por situaciones difíciles que quizás llegamos en un momento a pensar si Dios está conmigo o no está conmigo. Porque quiero que pensemos bien en esto, fíjese bien. Recuerde que Juan el Bautista, eso fue ya algo especial en las manos de Dios, en las manos de Dios. Y fíjese que Juan el Bautista tiene la revelación de Dios Padre. Fíjese. Cuando Juan se encuentra con Jesús, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Piense eso. He aquí el Cordero de Dios, señalando a Jesús. Ahora, cuando Juan dice aquí el Cordero de Dios, recuerde que lo que Juan está diciendo es que es el Cordero que va a ser sacrificado para perdón de pecados. Ahora, Juan ya tiene la revelación que Dios le ha dado. Y además de eso, tiene Juan el conocimiento de que el pueblo de Israel sacrificaba un cordero para expiación de pecados. O sea que lo que Juan está expresando en este momento, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios, Juan expresa una verdad. Juan expresa la voluntad del Padre sobre el pueblo de Israel. O sea, lo que Juan dice es una expresión realmente profunda, de mucho conocimiento, el decir aquí el Cordero de Dios, porque lo hace a través de una revelación y recuerde que estas revelaciones, o sea, estas expresiones que Juan hace acerca del Cordero, también tiene bases en las revelaciones que el Señor le dio al profeta Isaías. O sea que cómo Dios viene obrando, Dios se viene manifestando, cómo viene preparando todas las cosas para expresarlo a los hombres, para darse a conocer. En esta oportunidad Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le preguntaron y él dice, yo no soy el Cristo, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. O sea, que Juan sabía quién era Jesús. Juan dice, yo no lo conocía, pero el que me envió me dijo, en el quien yo vea que posa el Espíritu Santo, ese es. Como dice Juan, yo no lo conocía. Yo no lo conocía. Entonces, cuando Juan dice que
que Jesús es el Cordero de Dios, lo hace con revelación del Padre. Ahora, y aquí es lo que quiero que usted piense. Porque ahora Juan está en una situación difícil. Recuerde que está en la cárcel. Y ahí es donde él envía a 2 de sus discípulos y le dice que le vayan a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Vea qué expresión opuesta a lo que él había dicho antes, confirmando que Jesús era el Cordero de Dios, que él no era el Cristo, que detrás de él venía otro que era mayor que él y que era necesario que él menguara para que Jesús creciera. Mire, en el ministerio, vea. Pero ahora él está en una situación difícil que como que duda, entra la duda y dice: vayan y pregúntenle a Jesús si eres tú el que había de venir, o sea, el Mesías, el Salvador de Israel. A veces, hermanos, nosotros pensamos en nuestra vida, tenemos un llamado, una relación, una comunión con Dios, testificamos que Dios es bueno, que Dios es rico, que Dios es misericordioso. Y es cierto eso, Dios es bueno, Dios es rico, Dios es misericordioso. Y lo decimos porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Gracias al Señor que usted y yo tenemos vida eterna, tenemos la salvación, tenemos el perdón de pecados sellado con su Santo Espíritu, tenemos la esperanza de gloria y por eso que perseveramos por la gracia de Dios, porque estamos dentro de su gracia, estamos dentro del querer de Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Nosotros, hermanos y hermanas, estamos dentro de un marco de bendición, estamos en un lugar de posición, de una condición que no depende de nosotros, sino que depende de la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. Juan dice acá como duda quizás de que aquel que él había señalado, si tenía la revelación del Padre, pero los momentos críticos, el momento difícil de la vida de Juan, como que él no ve que el que había dicho que él era el Cordero, el que había sido el Mesías estaba allí, ahora hay una duda por la situación que él estaba. Oiga, qué tremendo, qué momento uno puede llegar como estos siervos. Tenemos otro ejemplo, ¿se acuerda usted? El apóstol Pedro. Otro ejemplo que cuando el Señor le dice a ellos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Ellos dicen, bueno, unos dicen que tú eres el Elías, que eres un profeta. Y entonces les dice el Señor, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Sino una revelación del Padre sobre Pedro, que el que estaba allí, Jesús, era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el enviado, el libertador de Israel, el que iba a dar vida, el que iba a perdonar pecados, estaba allí en medio de ellos. Entonces Pedro tiene la revelación por parte del Padre que el que está allí es el Hijo del Dios eterno. El Dios, el prometido, el que iba a venir para la salvación de los hombres. Ahora, fíjese, llega un momento que con esa revelación, él niega a Jesús. Y le preguntan, ¿tú eres uno de ellos? No.
Tú eres uno de ellos. No, dice, no. Tu forma de hablar te da evidencia que no, dice al hombre, a ese hombre no lo conozco, lo juro. Oiga como digo, lo juro, a tal hombre no lo conozco. Fíjese que qué instante, qué momentos difíciles para estos siervos, con la revelación divina. Y llega un momento, Pedro, que niega al Señor. Piense esto, hermanito, hermana. Pedro entró Pedro, el Señor entra a la casa de Pedro, sana a la suegra. Pedro ve a Jesús caminando sobre las aguas. Señor, si eres tú, dime que yo vaya. Y él va y camina y ve el poder de Dios sobre su vida. Ve que Jesús calma la tempestad, aquella mar que estaba brava. Y hubo calma, hubo bonanzas. Y ellos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Pedro dijo, Señor, si estos se van, aunque se vayan estos, yo no te dejaré. Y si es necesario de morir por ti, lo haré. Ahora llega el momento que le preguntan, ¿tú eres uno de ellos? No. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, cómo somos nosotros? ¿Cómo como humanos? Somos débiles, imperfectos, cambiamos. Pero, ¿por qué? Y esa es la pregunta. Si usted es cristiana, es hijo de Dios, ¿por qué hasta este momento usted está firme? ¿Por qué hasta este momento usted está perseverando en el llamado y seguramente usted ha tenido pruebas, luchas, desprecios de su misma familia, de sus mismos hermanos? Le han hecho tantas cosas que le han traído dolor, le han traído angustia, pero aún a pesar de todas esas cosas, usted está firme, usted está perseverando en el llamado que el Señor le ha dado. Si eso es así, es porque la gracia y la misericordia de Dios está sobre su vida. Si usted está firme y sigue perseverando en el llamado y se goza ante la presencia del Señor, a pesar de todas las cosas que le han hecho, usted sigue perseverando y usted ha puesto la mirada en Cristo Jesús, que es el único Dios y Señor de nuestra vida. Si eso es así, es la gracia de Dios en nuestra vida, la gracia de Dios en nuestra vida. Eso fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los dos discípulos de Juan el Bautista vienen y le hacen esta pregunta que Juan tiene y le dicen al Señor, mire, nos manda Juan y eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro. Oiga, como que Juan no estaba seguro que el que había dicho que es aquí el Cordero de Dios, como que para él ya no era el Cordero. Por la situación o la condición que Juan estaba. A veces, hermanos, nosotros podemos pasar también esas luchas, esos momentos difíciles, situaciones adversas en nuestra vida. Y uno puede llegar a pensar, y uno dice, bueno, ¿estará Dios conmigo? ¿Seré hijo de Dios? ¿Y dónde está su misericordia? ¿Dónde está su gracia y su bondad? A pesar de todas esas cosas que le puedan venir a nosotros, hermanos, piense que el único Dios que puede ayudarnos es Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Qué bueno que Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Y mire, la respuesta de Jesús no tardó. Viene Jesús y enfrente de sus discípulos, del discípulo de Juan,
hace milagros, hace sanidad divina, libera a los endemoniados. Y le dice, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Los sordos oyen, los ciegos ven. Vayan y díganle. Entonces eso trae la confirmación, porque Juan el Bautista sabía que a eso había venido Jesús a esta tierra, a dar salvación a los hombres, a ayudar al necesitado, a atender a aquellos que le buscaban. Vayan y díganle, vayan y díganle. Gracias al Señor que tenemos un Dios que es bueno, que es rico en misericordia y que rápido atiende las necesidades. Y dijo el Señor, después que hace los milagros y le da la respuesta, le envía la respuesta a Juan el Bautista, le dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurados es aquel que no haya tropiezo en mí, porque recuerde una cosa, Cristo Jesús es la roca. Cristo Jesús es la roca, fundamento para nuestra vida, todo aquel que hemos creído por gracia y misericordia, es la roca de fundamento, nuestra firmeza, nuestra vida está en esa roca que es Cristo Jesús. Pero para uno esa roca es piedra de tropiezo. Si usted es salvo y usted tiene perdón de pecados, es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador. Oiga, cuando Pedro niega al Señor, ya el Señor de antemano se lo ha dicho. Tú me negarás, porque el Señor conocía los pensamientos de Pedro. Juan, lo mismo, Dios conocía, Jesús conocía todos y conoce todas nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestros argumentos, todo está bajo el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Señor. Entonces vamos donde Él, donde Cristo Jesús, venimos con nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras inquietudes y le decimos, Señor, aquí está mi vida, ayúdame, fortaléceme. Y Dios, que es bueno y rico en misericordia, le va a ayudar a usted. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Le va a ayudar si Él ya hizo algo más grande, más precioso, que dio su vida por amor a nosotros, cargó una cruz sobre sus espaldas, lleno de llagas, lleno de heridas, fue burlado, fue golpeado, mire qué cosas no hicieron en Cristo Jesús. Pero Él no dijo nada, no abrió su boca porque sabía que el sacrificio que estaba haciendo detrás de eso iba a dar vida eterna, iba a dar salvación a los hombres. Y usted fue alcanzado y por eso usted es salvo por la misericordia y la gracia de Dios. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Dios es bueno, Dios es rico en misericordia. Dios no desampara a los suyos. A Juan le envió la respuesta. A Pedro le dijo, me vas a negar antes que cante el gallo. Y así sucedió. Y le digo que Dios es misericordioso porque a Pedro lo restaura. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces. ¿Cuántas veces el Señor le pregunta a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Pagó el precio de haber negado a su Señor y el Señor lo restaura. Esa es la gracia. Oiga, si Pedro haber negado al Señor, oiga lo que dijo el Señor, el que me niegue, yo lo negaré ante mi Padre. El que me niegue, dijo el Señor. Y Pedro lo negó. Ahora, si Pedro siguió en el llamado, es por la gracia y la misericordia del Señor. Por la gracia y la misericordia del Señor. Si cuando el Señor se presenta, después de la resurrección, el Señor se presenta a sus discípulos, a los apóstoles, y a Pedro lo restaura.
Todo, hermanos, todo es por gracia, por misericordia. Siempre he pensado cuando hablo de la gracia del Señor, de su misericordia, de su bondad. Siempre recuerdo aquellos dos hombres camino a Emaús que iban tristes, derrotados. Ay, dice, y nosotros que pensamos que Él iba a dar liberación al pueblo de Israel, y nosotros que creíamos esto, y nosotros que, mire, entonces viene el Señor, se pone en medio de ellos, y qué pláticas llevan ustedes, y por qué vais triste, y qué no te has dado cuenta, le dicen ellos dos al Señor, le dicen, no te has dado cuenta que ahí lo que pasó en Jerusalén. Y comienza el Señor, dice, desde Moisés a enseñarle las escrituras acerca de Jesús. O sea, el que iba con ellos era Jesús. Oiga, hermano, esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia del Señor. Por gracia somos salvos, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Si yo y usted somos salvos, es por la gracia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Esos hombres caminos a Emaús, por la gracia de Dios, ellos regresaron una vez más, porque el Señor se reveló y ya tenían la enseñanza, tenían la palabra. Pero faltaba, hermanitos, la revelación, el sello de esa palabra en el corazón de ellos. Entonces dice que como Dios es bueno, como Dios es rico en misericordia, se sentaron a la mesa y vino el Señor, partió el pan. Y en ese instante lo conocieron, se le abrieron los ojos y vieron ahí al Salvador, al Mesías, al Cristo que ellos esperaban. Y regresaron con gozo a Jerusalén una vez más. Esa es la gracia, esa es la bondad del Señor. Amado hermano, amada hermana, usted puede estar en una situación difícil y usted cree que ya no hay salida en lo que está. Oiga, Dios está a su lado, Jesús está a su lado. Jesús es el Señor, Jesús es bueno, es rico en misericordia. Si somos salvos es por su gracia. Puede estar usted en medio de una tempestad, puede sentirse solo, puede sentirse sola, nadie está con usted. Pero sí le digo una cosa, la presencia de Dios está en su vida. Oiga, hermano, hermana, pueblo de Dios, ¿cuántas veces usted ha sufrido, ha tenido tantas cosas que le han dolido, le ha sucedido en este caminar con Cristo Jesús? Y mire, todavía está firme, y eso es por la gracia del Señor. Recuerde usted Esteban predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas, predicar esa palabra hermosa, preciosa, poderosa al pueblo de Israel. Llegó un momento que a los fariseos les dolió, lo apedrearon, y oiga, y al final de la vida, de la existencia de este gran varón aquí, él dijo, veo los cielos abiertos. O sea, que a pesar de la situación que estaba Esteban, la gracia de Dios fue suficiente para que él no se debilitara en la fe y tuviera la plena confianza, la seguridad que Cristo Jesús era el Señor de su vida. Y el Señor no lo desamparó, porque él dice que cuando Esteban lo estaban enjuiciando, lo estaban tirando la piedra, dice que vieron como un rostro de ángel. No había tristeza, no había dolor, no había angustia en Esteban. Eso era la gracia y la misericordia de Dios. Recuerde, Dios es bueno. Dios es rico en misericordia, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha dado fuerza, nos ha dado fortaleza. Todo por la gracia del Señor, por la bendición que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hermanitos y hermanas, fíjese que Juan, el profeta, dudó un instante.
Pedro negó al Señor. Los dos hombres caminos a Emaús iban tristes, derrotados, se sintieron desamparados, desanimados. Pero Dios, que tiene cuidado de ellos, que conoce sus necesidades, los restauró, les dio el amparo divino. Y así, hermanito, hermana, Jesús dio su vida por amor a nosotros. Estoy seguro, plenamente convencido, que no nos va a desamparar. La gracia de Dios será en nosotros. La gracia de Dios nos sostendrá. La gracia de Dios nos sostendrá y seguiremos firmes hasta el final. Como dijo el apóstol Pablo, dijo: si yo he hecho muchas cosas más que esto, es la gracia de Dios en mí. Si usted, hermano, y eso es bueno, si usted es siervo, sierva y sirve en la iglesia, en su congregación, es por la gracia de Dios. Aleluya. Usted predica, atiende, usted es anfitrión, abrió su casa para las células. Usted está interesado en estudiar la palabra del Señor y enseñar e instruir. Usted es maestro de la escuela bíblica ahí en su congregación. Esa es la gracia, es la bendición. Usted es un diácono, una diaconisa. Usted está siempre viendo, atendiendo las necesidades en la congregación. Esa es la gracia del Señor, la gracia de Dios en su vida. Eso es lo que genera en nosotros el servir a los demás. La gracia, la bondad de Dios en mi vida genera que uno pueda, hermano, siempre estar allí ayudando a esa familia hermosa, a nuestros hermanos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso es, hermanito y hermana, termino con esto. Si usted sirve en la congregación, no espere halagos y no espere recompensa de sus hermanos, sino que la recompensa vendrá de nuestro Dios, de nuestro Señor, porque lo que hacemos es que Dios hace que nosotros seamos portadores de esas ricas y eternas bendiciones. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Doy gracias al Señor y espero que esta palabra haya sido de bendición, de bendición. Recuerden, no estamos exentos de pruebas y luchas, tempestades y situaciones difíciles, pero la gracia del Señor nos sostendrá. La gracia de Dios nos sostendrá en alto y seremos vencedores en cualquier situación. No desmayemos, hermanos, que muy pronto suena la trompeta para ser levantado y encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Todo esto es por gracia y misericordia del Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Hermanos y hermanas, amigos, familia, este mensaje lo preparamos pensando en usted. Pensando en usted. Porque así como el Señor, Dios Padre, envió a su Hijo para que viniera a esta tierra y diera su vida por amor a nosotros, es porque pensó en nosotros. Pensó en usted y pensó en mí. Y oiga, y lo pensó en la eternidad. Usted no había nacido y ya el Señor había pensado ya en usted para darle la salvación en Cristo Jesús. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Gracias a Dios, hermanos, firmes en Cristo Jesús. Fíjese que ya la venida del Señor está más cerquita. Ayer estábamos un poco más lejos, hoy estamos más cerca. Firmes, no desmayemos. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Saludos a todos, hermanos. Que la paz, la gracia, la misericordia sea con ustedes. Amén, amén, amén.